Te traigo la épica historia del herrero legendario del capítulo 288 del manhwa. Ponte cómodo, agarra unos aperitivos y disfruta del resumen. Alguien avanza firme en los pueblos cercanos a Reinhardt. Los presentes reconocen la presencia del marqués Stein de manera inmediata. El suegro del protagonista considera que la nobleza del antiguo reino eterno es vergonzosa, al igual que sus políticas corruptas. El conde Logan le reprocha a Stein haber entregado a su propia hija y a su patria a un traidor, y le pregunta con qué cara se atreve a volver. El marqués Bedaman le pide a Logan que espere un momento y revela que fue él quien llamó a Stein en realidad, considerándolo un súbdito leal del reino eterno que rechazó la petición de Grid. Los tipos le exigen a Stein que se una a ellos en la lucha por la independencia, quieren castigar a Grid y reconstruir el reino eterno. Al escuchar estas palabras, el marqués Stein les pregunta si acaso no saben que el rey Aslan se apoderó del trono ilegítimamente. Bedaman se excusa diciendo que eso es cosa del pasado. Cree que, en lugar de aferrarse al pasado, deben priorizar la restauración de la nación, nombrando a un rey legítimo. Sabiendo que este es el razonamiento de los rebeldes, Stein les pregunta qué les hace pensar que el duque Grid carece de poder, influencia y estatus. Considera que, ahora que todos los descendientes legítimos del rey anterior han desaparecido, Grid es el más adecuado para el trono. Logan exclama que, aunque no sean sucesores directos, la sangre real aún fluye a través de los parientes colaterales. Acusa al marqués de haber apoyado la rebelión de Grid para conseguir poder y ordena que lo detengan. Los soldados del reino eterno obedecen la orden, llamando traidor a Stein. Los tipos son completamente arrasados por el caballero principal de Stein, Laden, la estrella creciente del norte. Este último les advierte a los soldados que deberán pasar por encima de su cadáver para llegar al marqués. Logan, seguro de que superan a sus enemigos en número, da la orden de acabar con todos ellos. Aunque para su desgracia, la escena que ve es desoladora. Sus soldados salen volando por los aires, golpeados por los poderosos ataques enemigos. Si tan solo los números pudieran ganar guerras, este reino habría caído bajo mi poder hace mucho tiempo, murmuró una voz que se hizo oír en el lugar. Se trata del jugador Chris del gremio gigante, quien hace su aparición junto a sus subordinados más leales. El conde Logan exige saber la identidad de los atacantes, y el jugador Circan responde diciendo que son sus enemigos, aunque no lo eran hasta hace poco. Retrocediendo unos momentos en el pasado, se revela una misión oculta llamada Alianza en contra de Grid. Una ventana en la pantalla les pregunta si quieren renunciar a la misión. Tanto Chris como sus hombres decidieron rechazar la guerra contra el protagonista, y lo hicieron a pesar de que el sistema les advirtió de que las recompensas de la misión se perderían para siempre. El marqués Bedaman está incrédulo. Siempre consideró al vizconde Chris como un miembro de la alianza de nobles que están en contra de Grid, así que ahora le exige una explicación por su traición. Laden se abalanza sobre los rebeldes y les grita que ya es demasiado tarde para ellos. Por su parte, el jugador Mihara explica que ha apostado una gran suma de dinero en Grid, y no permitirá que unos idiotas se lo echen a perder. Entonces, Chris da la orden de acabar con todos. De esta forma, se asegura de que ninguno de ellos pueda planear nada para el día del festival. El crepúsculo devora a su antiguo amo, y el amanecer anuncia un nuevo nombre. Este incidente ocurrió una semana antes de la ceremonia de fundación del reino Overgeared. El gremio Overgeared sentó las bases del reino a través de la guerra contra el reino eterno y la incursión de Belial. Este fue un logro monumental que habría sido imposible sin miembros dedicados a sus funciones. Grid quería recompensar a los miembros que habían contribuido con objetos mágicos, pero el límite de tiempo y recursos eran evidentes. El herrero lee en el sistema que tan solo unos pocos con méritos excepcionales deben ser elegidos, por lo que el título de contribuyente fundador tiene un valor real. Entiende que es una forma objetiva, ya que las incursiones también tienen recompensas escalonadas, y decide evaluar las contribuciones. Empezando por el guerrero de sangre Katz, el protagonista recuerda que este hombre fue capaz de detener él solo a miles de soldados del reino de Gauss, protegiendo con éxito Borneo. Si esta ciudad hubiera caído, el reino eterno podría haberse aliado con Gauss para aislar al gremio Overgeared. El herrero admite que el hecho de que todos pudieran centrarse únicamente en la guerra y la incursión fue innegablemente gracias a Katz. Aunque no le guste su naturaleza agresiva, al menos ha estado intentando bajar un poco su intensidad. Por otro lado, Jisuka se encargó de proteger Patrian, y después de conseguir el arco del dios Fénix, fue capaz de darle un giro a toda la guerra. Tampoco puede olvidarse de Piaro. Sin él, ni siquiera habrían soñado con ganar la incursión de Belial. Y lo mismo ocurre con Asmofel. El grupo habría fracasado si él no hubiera derrotado a todos los nobles en esa batalla contra 100.000 soldados. Además, gracias a él, Grid pudo llegar a tiempo a la incursión y evitar que el resto del grupo fuera derrotado.
El protagonista piensa que esto es demasiado complejo, los logros de Asmofel son enormes y es más que digno como miembro del gremio Overgeared, pero debido a su rasgo, que se activa solo cuando no puede demostrar su valía, determinación del número 2, el protagonista no puede otorgarle una recompensa con demasiada precipitación. Grid supone que consultará con Lawel sobre las recompensas más tarde. Por ahora, decide empezar con el trabajo de preparación. Entonces nos transportamos a la herrería de Reidan, donde alguien le pregunta al anciano Khan si puede hacer la preparación. El anciano herrero se sorprende al ver al protagonista en ese lugar y le pregunta el motivo de su visita. El protagonista, sin perder tiempo, le ordena a los herreros intermedios que manejen el fuego del alto horno y a los herreros avanzados que fundan el hierro. Luego, le pide al anciano Khan que lo acompañe, ya que no hay mucho tiempo. Al escuchar que Grid está dejando un proceso tan simple como la fundición a los herreros avanzados, los herreros del lugar sienten curiosidad por saber qué tipo de trabajo está a punto de empezar el protagonista. Los más antiguos, que reconocen al herrero legendario y sus habilidades, les informan a los demás que para ayudar con esas tareas se necesita ser, como mínimo, un herrero de nivel intermedio. En ese momento, alguien se acerca al protagonista y lo llama papá. Es el pequeño Lord quien, mostrando su martillo, le pide a su padre que lo deje ayudar con el trabajo. Detrás suyo, está siendo acompañado por Irene. Grid está verdaderamente feliz de ver a su querido hijo, y lo levanta permitiéndole ayudar, aunque le ruega para que tenga mucho cuidado de no lastimarse. Irene por su parte luce muy contenta de ver que su marido e hijo están tan felices. Grid le pidió a Styx que reuniera mucha madera de fósforo blanco y otros materiales para empezar de inmediato. Los objetos mágicos impulsarán drásticamente el crecimiento de todos. El herrero legendario le pide a sus chicos que esperen un poco. Les entregará la mejor recompensa de todas. La historia continúa un tiempo después, el día de la ceremonia de fundación. Nos transportamos a la capital de Reinhardt, donde alguien se presenta como el barón Kongs, y menciona haber venido a enviar un mensaje de felicitación por la ceremonia de fundación del gremio Overgeared. El sujeto baja de la carroza tranquilamente, y aquí se nos presenta el aspecto del sujeto, un varón del reino de Gauss. El tipo cree que construir una nación no es el último paso, y no puede esperar a ver cuánto temblará Grid ante la exigencia de pagar tributos a otras 15 naciones, incluyendo el reino de Gauss. Kongs nota que el ambiente del castillo ha cambiado drásticamente. Cree que Grid ha forzado a los ciudadanos a trabajar en la reconstrucción, por lo que llama tonto al protagonista. Supone que el pueblo debe odiar a su rey en ese momento, y predice que, a este paso, la nación estará acabada en poco tiempo. La guerra había terminado hace poco, así que Kongs cree que el reino no debería tener muchos recursos. Por eso, se sorprende al ver que hasta los soldados de bajo rango llevan armaduras muy elegantes. Aún así, piensa que solo se han disfrazado para parecer más intimidantes, y que las intenciones de Grid son demasiado obvias. También le parece patético que el protagonista haya construido una estatua de sí mismo, viéndolo como un lamentable intento de idolatrarse. Y como lo considera un traidor, está seguro de que ningún invitado importante asistirá a la ceremonia, opina que Grid solo está usando trucos baratos para llamar la atención. En ese momento, una voz interrumpe los pensamientos del barón Kongs elogiando la estatua de Grid. Los ancianos de la iglesia de la diosa Rebeca opinan que el protagonista pudo capturar perfectamente su grandeza en la estatua, y les encantaría añadir una estatua de la diosa Rebeca a su lado. Por su parte, el Papa Damián cree que a Grid no le gustaría esa idea, ya que lo consideraría un desperdicio de dinero. El noble del reino de Gauss se impresiona al ver aquí al Papa y los ancianos de la iglesia Rebeca. Cree que esto debería ser imposible. Son figuras tan prominentes que ni siquiera el emperador de Saharan podría llamarlos tan libremente. Incluso el rey Cactus del reino de Gauss apenas logró reunirse con los ancianos después de visitar el Vaticano. Kongs intenta convencerse de que todo es una farsa, y de que Grid solo está disfrazando a sus hombres para realizar un espectáculo. Pero justo en ese momento, una voz le pide que se aparte del camino. Eran los soldados del rey Maxon que le pedían a él, el humano, que no bloqueara el paso de su rey. Kongs se sorprende al ver que también hay hombres bestia en el lugar, ya que el reino de Siren siempre ha sido una nación que ha estado ignorando las solicitudes de alianza de innumerables naciones. Ahora que lo piensa, Kongs recuerda haber escuchado rumores de que Grid había formado una alianza para derrotar a la gran demonio Belial. En su momento, él pensó que era solo un rumor sin fundamentos, ya que le parecía imposible que alguien pudiera derrotar a un demonio capaz de llevar al mundo a la extinción. El tipo comienza a pensar que no era una mentira y que en realidad Grid es una persona impresionante. El barón del reino de Gauss no se ve capaz de exigir un tributo frente a estas figuras tan prominentes, y se marcha del lugar, excusándose en que no se siente muy bien. En otro lugar,
Tobías se sorprende al escuchar que los 15 reinos, excepto el Imperio, han enviado delegaciones. Cree que los están tomando por tontos, ya que al principio todos rechazaron la invitación, pero de repente han cambiado de actitud. Deben estar intentando ponerse de nuestro lado, creyendo que nos haremos tan grandes como el Imperio, comentó el calvo Bantner dando su ingenua opinión. Pigsword está de acuerdo, y cree que todos finalmente se han dado cuenta de la grandeza de su compatriota Grid. El estratega Lawel no comparte opinión con sus compañeros, ya que los reinos se encuentran en una posición en la que tienen que negarlos. Al escuchar esto, Bantner le pregunta si eso significa que los 15 reinos están tramando algo. Lawel confirma sus sospechas, pero asegura que él puede ver a través de todo y que nadie puede escapar de la perspectiva de su mente. El joven estratega considera que esta es la oportunidad perfecta para ellos, así que la ceremonia seguirá según lo planeado. Apenas una hora más tarde, la capital que antes estaba tranquila se encontraba abarrotada por una gran multitud. Todas estas personas habían acudido para presenciar la tan esperada ceremonia de fundación del gremio Overgeared. Las delegaciones de los 14 reinos se reunieron en el lugar de la ceremonia de fundación, sin contar al Imperio Saharan. Entre los asistentes se encuentra el barón Kudan, del reino de Murray. También han asistido el barón Bediga, para representar al reino Ultana, y el barón Beats del reino de Violet. El reino de Fold ha enviado al barón Guy, mientras que el reino de Ark ha enviado al barón Britton. El barón Beats no puede creer que tanta gente se haya reunido en la ceremonia de fundación de un traidor. Por otro lado, el barón Bediga ha observado que al menos la mitad de las personas son jugadores y que no hay figuras prominentes. Y a todo esto, pregunta para saber dónde está el barón Kongs. Bediga recuerda que Kongs se marchó hace un rato, diciendo que tenía un malestar estomacal. Los varones consideran que hay por lo menos 1000 caballeros en el lugar, y todos están muy bien armados. Creen que el reino Overgeared debió haber gastado una fortuna en su fundación, por lo que no pueden evitar preguntarse sobre su poder financiero. Mientras tanto, al fondo de la escena se ve al NPC Asmofel caminando entre la multitud. Britton cree que Grid debió haber explotado a su gente, tratándolos como si fueran animales para poder imponerles esas armaduras a sus soldados. El barón Guy está de acuerdo, y supone que en este reino los animales deben estar por encima de su gente. El barón Kudan asume que esto es algo que se podía esperar de Grid, considerándolo un demonio que mató a su rey después de traicionar a su país. El tipo está listo para arriesgar su vida para asegurarse de que el demonio de Grid no gobierne el reino eterno. El resto de nobles es capaz de sentir la intención asesina de Kudan. Bediga había oído que el llamado León de Murray ganó una batalla en la que luchaba en desventaja de 2 contra 1, frente a los caballeros negros del Imperio. Y el barón Britton recuerda que el estatus de Kudan no es más alto debido a su personalidad rígida. Pero, a pesar de eso, su técnica con la espada es una de las mejores de todo el continente. Deja a un lado tus intenciones asesinas, ¿o acaso no sabes modales?, amenazó Asmofel apareciendo de repente detrás del barón Kudan. El barón se gira, sorprendido de no haber notado la presencia de este sujeto. Pero el bastardo desconocido es capaz de suprimir sus intenciones asesinas como si nada. Kudan comienza a temblar al pensar que un mero soldado raso está a este nivel. Ni siquiera puede imaginar lo fuertes que serán los caballeros del reino Overgeared. Por su parte, el barón Guy no entiende qué le sucede a su compañero Kudan de repente. Britton insulta a ese soldado por no haberse disculpado con un noble, a pesar de haberle increpado al barón Kudan. Guy hubiera cortado al bastardo por la mitad sin pensarlo y elogia la templanza de Kudan. El barón es más realista, y sabe que sus compañeros están hablando tonterías. Piensa que si hubiera desenvainado su espada, ese soldado los habría matado a todos. Por eso, se excusa en que almorzó algo en mal estado e informa de que regresará a su reino porque no se siente muy bien. El resto de nobles notan que es lo mismo que dijo el barón Kongs, y esto los hace pensar que tal vez hay una conspiración en marcha de la que no son conscientes. Mientras se retira, las manos de Kudan no pueden dejar de temblar. Después de haber acudido a esta ceremonia de fundación y haber presenciado el poder militar de nuestro protagonista, ha entendido que debe estar agradecido de que su país aún no haya sido conquistado por Grid. Afirma sin duda alguna que la próxima era será dominada por Grid, y debe informar a su majestad de que deben aliarse con el reino Overgeared antes de lo posible. Por su parte, el barón Bediga se dio cuenta de la verdadera razón de la marcha de Kudan. Cree que su compañero se fue después de presenciar el poder militar de los traidores, por lo que lo considera un tipo muy decepcionante. Él no le tiene miedo a los caballeros en absoluto porque tiene el anillo vampiro,
una joya que consiguió tras cazar a un vampiro intermedio que apareció en su territorio. Mientras el barón Bediga está absorto en sus pensamientos, los jugadores Ibelín y Wagner pasan detrás de él. Ellos comentan lo débiles que se han vuelto los vampiros, tanto que ya ni siquiera obtienen experiencia al derrotarlos. Para ellos, arrasar con una ciudad vampiro es tan fácil como ir de picnic. Una tarea que hacen para equipar a los demás miembros de su gremio. Wagner pensaba que todos los miembros ya tenían anillos de vampiros avanzados, y al escuchar esto el barón Bediga se queda completamente pálido, no puede asimilar lo que acaba de escuchar. Poco después, Bediga también se marcha, excusándose en que se mareó de repente. El resto de los nobles no entiende lo que está pasando. En medio de los rumores de las delegaciones de los 14 reinos, las trompetas comenzaron a sonar. Con la atención de todo el mundo, la ceremonia de fundación de la primera nación de jugadores dio inicio. La historia del gremio Overgeared estaba a punto de escribirse, y los grandes momentos de la historia nunca llegan en silencio. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.